La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, Ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, Ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. La meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. En la profase 1, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar dos células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las dos células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores.